esta hora de la tarde vamos con más entrevistas aquí en 24 horas mediodía. ¿Sabía usted que casi 8 de cada 10 peruanos trabajan de manera informal? Esto según información oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2 años de la pandemia, ¿cuál es la situación laboral en nuestro país? Esta y otras preguntas no la responde a esta hora de la tarde el abogado laboralista Julio Palomino. Doctor Palomino, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. ¿Cuál es la situación de los peruanos y del mercado laboral peruano tras estos 2 años de pandemia intensa? Porque seguimos en pandemia, pero la recuperación parece ir mucho más lento que cualquier otra cosa en el planeta, no solo en el país. Gracias, Paco, por la invitación. Efectivamente, lo que tú acabas de decir es cierto. Han salido unos datos estadísticos por parte de la INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística, alarmantes a todas luces. ¿Por qué? Porque vemos que la recuperación económica y por ende también la recuperación laboral no se ha dado con creces en el país. Tal es así, lo que acabas de decir, ¿no? 8 de cada 10 peruanos tienen una labor informal. ¿Y por qué? Hay que analizar bien por qué se da esta informalidad laboral, ¿no? Porque todo está concatenado, pues, también con la situación política que vive el país. Porque ambos guardan relación. Estamos en una crisis política, falta de gobernabilidad. Eso también ha influenciado mucho en el campo laboral. Ahora, cuando se habla de informalidad laboral, hay que entender bien que cuando un empleador opera o funciona fuera del marco legal, pues, o sea, cuando no cumple las normativas ni las disposiciones legales laborales que rigen otro país. Por ejemplo, un claro ejemplo es contratar fuera de planilla, ¿no? A través de recibos por honorarios. Y esto, si antes de marzo de 2020, antes de la pandemia, ya era muy común en los empleadores, ahora es peor. Ahora es peor porque la gente no quiere contratar, porque el escenario no se da para contratar formalmente. Ahora, lógicamente que esto afecta a todas luces, pues, a todo el sector trabajador. ¿Por qué? Porque no tiene acceso, pues, a los beneficios sociales, ni mucho menos acceso al sistema de salud, ¿no? Ni mucho menos podría aspirar a tener una pensión a futuro. Y esto es muy preocupante, Paco. ¿Por qué? Porque hay que partir de una premisa, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno, ¿no?, respecto a tratar de evitar que se siga dando la informalidad o la precarización del empleo? Absolutamente nada. Los ministros que han pasado por la cartera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo solamente se han visto, pues, muy deseosos de seguir esta famosa Agenda 19, y lo inició Iber Maradi, que fue censurado, y después Betsy Chávez. Pero realmente, ¿qué han hecho? Han tratado de imponer alguna medida muy drástica para el sector empleador también, que no se ha recuperado de manera apurada a lo largo de esta pandemia. Ahora, doctor, sí, si me permite, precisamente uno de los anuncios que hiciera el gobierno hace un par de meses era que la fuerza laboral en nuestro país se había recuperado luego de los años de pandemia. Sin embargo, lo que no dijeron fue que la fuerza laboral efectivamente se ha recuperado, pero el índice de informalidad es más grande que en el 2019, tiempos prepandémicos. Efectivamente, Paco, tienes razón lo que tú dices, claro. Se ha recuperado de repente el empleo, pero el empleo que no es formal, el empleo informal. ¿Por qué? Porque la gente sigue contratando, pues, a través de recibos por honorarios, ¿no? Hay mucha gente que no les paga a los trabajadores como debe ser. Es más, hay una tasa de subempleo que más o menos bordea el 45,9% de personas subempleadas. Y para que entiendan todos los televidentes de 24 horas, ¿cuánto se habla de un subempleo? Cuando hay un empleo inadecuado, cuando de repente se trabaja menos horas y también se trabaja en unas condiciones que no son las profesionales del trabajador. Ese es su empleo. Y no podemos hablar, pues, de que hay una recuperación, porque eso no es verdad. Eso no se ajusta a la realidad. Por el contrario, Paco, por el contrario, la crisis laboral sigue siendo cada día peor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las normas laborales que se han dado? Han querido tirarse abajo, ¿no?, el tema de la tercerización laboral, ¿no? Porque dicen que simplemente afecta a los derechos de los trabajadores, pero ¿acaso había un análisis económico del impacto que podría dar tirarse abajo o de repente derogar parte de la ley de tercerización? Ni uno. Es más, en el Congreso ha sido aprobado un proyecto de ley que ya está dejando sin efecto el Decreto Supremo 001-2022 TR, que debería entrar en vigencia a partir de agosto de este año. Ahora, doctor, en ese sentido yo quería preguntarle precisamente cuánto las decisiones que han tomado tanto el Ejecutivo como el Legislativo
han impactado en la precarización del mercado laboral de nuestro país. Y se lo pregunto no solo por la ley de tercerización, sino también por el incremento de la remuneración mínima vital, que como sabemos ha pasado pues de 930 a 1.025 soles, lo que evidentemente complica el panorama, sobre todo para las pymes y MIPES. Correcto. No puede pretenderse en esta época de pandemia, Paco, incrementar la remuneración mínima vital cuando solamente eso ha sido un capricho populista por parte del gobierno, sin un criterio, sin un análisis técnico, ni siquiera para ver cuál es el impacto económico de las empresas, ¿no? Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque no solamente se ha incrementado la remuneración mínima vital de 9 a 30 a 1025, eso incrementa, tiene un impacto, incidencia sobre todo los beneficios sociales. ¿Usted cree realmente de que un empleador en estos momentos, conociendo la crisis política del país, va a poder pagar formalmente en planilla? Todo el mundo va a querer tener un trabajador fuera de planilla y de frente pagarle a través de cualquier otro medio que no sea pues la formalidad laboral. Ahora, también hay otro tema muy importante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los sueldos de los formales, ¿no? Los sueldos de los formales han visto estancados también. Muchos dicen que hay una recuperación del empleo, pero no hay un aumento en los sueldos de los formales. Imagínense si no hay un aumento en el sueldo de los formales, ¿cómo es el sueldo o lo que pueda percibir un informal? Es peor, el subempleo y la tasa de subempleo creería que iba a ir subiendo en el tiempo. Y esto se debe básicamente, Paco, ¿por qué? Porque no hay una política de formalización. Ahora, se tiene la SUNAFIL, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la que supervigila el cumplimiento de las normas sociolaborales, de seguridad y salud del trabajo. Simplemente la función fiscalizadora de la SUNAFIL no llega a todos, Paco. No llega a todos, solamente al formal. Y eso es preocupante a todas luces. Muchas gracias, doctor Palomino, por haber estado con nosotros, y verdaderamente preocupante porque estamos ante una galopante toma de decisiones sobre el mercado formal, pero lamentablemente no hacemos absolutamente nada por mejorar la formalidad en nuestro sector laboral, y vaya que ahí hay muchísimo trabajo por hacer porque hay una tarea pendiente de por medio. Muchas gracias nuevamente, doctor Palomino, por haber estado con nosotros. Vamos.